Bien, pues tras definir el concepto de velocidad de convergencia, entramos ya de lleno en la definición de estos dos conceptos, que son pues, dos de las conclusiones más interesantes de estos modelos neoclásicos de crecimiento económico, estos modelos ortodoxos, concretamente lo que conocemos como la hipótesis de la convergencia absoluta y la hipótesis de la convergencia relativa. Fijaros, a partir de lo que hemos determinado en el tema 2 y lo que acabamos de determinar previamente a partir del concepto de velocidad de convergencia, fijaros cómo podemos determinar, y esto ya lo habíamos comentado, la convergencia de las economías que estemos valorando siempre y cuando se den una serie de ítems de partida que evidentemente se puedan cumplir. En primer lugar, algo que ya hemos definido, que a partir de este concepto de velocidad de convergencia, pues todas las economías van a converger en el tiempo a una velocidad concreta que quedará definida a partir de sus parámetros. Aquí tenéis la ecuación general. Y a partir de ahí, pues si presuponemos, como ya hemos hecho a partir de estos modelos, que la función de producción es positiva, pero es decreciente, es decir, tenemos rendimientos decrecientes de escala, y luego por otro lado presuponemos en un principio que no existe progreso tecnológico, es decir, las economías se mantienen a un estado estacionario constante. Si presuponemos eso y por otro lado consideramos que el resto de parámetros del modelo son también exógenos, presuponíamos que el estado estacionario es constante y la supuesta existencia de progreso tecnológico quedaría definido a partir de una cuestión estrictamente exógena, pero también presuponemos que la tasa de ahorro va a ser exógeno, la tasa de depreciación del stock de capital y que la tasa de crecimiento de la población son todo variables exógenas. Si consideramos que estos modelos, estos parámetros, perdón, son constantes, estos parámetros son constantes y todas las economías van a tender al mismo estado estacionario, cualquier modificación de estos supuestos de partida, cualquier modificación de cualquiera de estos parámetros, que se incremente la tasa de ahorro, que generemos progreso tecnológico, que reduzcamos la tasa de depreciación, que se reduzca el crecimiento de la población, cualquier modificación en estos parámetros nos va a generar una alteración de las conclusiones del modelo. Si estos parámetros son exógenos y alguno se ve modificado, como hacíamos en clase, evidentemente la modificación en cualquiera de ellos que va a generar desplazamientos en las funciones, ¿os acordáis? Y cualquier desplazamiento en la función nos va a generar un estado estacionario distinto y en consecuencia las economías van a tender a otro estado estacionario distinto al previo. ¿Veis? Cualquier modificación en estos supuestos nos alterará las conclusiones de convergencia. A partir de ahí, pues fijaros, definimos el primer concepto que nos va a interesar, que es el de convergencia absoluta. En ese sentido, pues como hemos comentado, si todos estos parámetros son constantes, todos los parámetros son constantes y son exógenos, ¿veis? Si dos economías tienen el mismo estado estacionario, pero bueno, pues diferentes niveles iniciales de stock de capital, vamos a presuponer que la economía que tenga un nivel de renta menor, un nivel de stock de capital más reducido que la economía más pobre, como tenéis aquí, va a crecer a una tasa superior. Esto iros mentalmente a los análisis que veíamos en el tema 2 y podríais presuponer claramente que cuanto menor sea el nivel de stock de capital, mayor eran las posibilidades de acumulación de stock de capital. Es decir, cuanto más pobre fuese la economía, menor nivel de stock de capital tenía y en consecuencia mayor diferencia había entre inversión y depreciación, de modo que podía acumular capital y crecer de manera más rápida, más rápido. Por eso os pone aquí que crecerá a una tasa superior, porque va a poder acumular más capital. En consecuencia, esta hipótesis de convergencia absoluta nos determina que si todas las economías tienen los mismos parámetros,
todos parámetros exógenos, tienen los mismos parámetros y tienen la misma función de producción, si partimos de esos condicionantes, todas van a tender al estado estacionario y lo único que podremos decir es que las economías que partan de un nivel de renta más reducido, un nivel de stock de capital más reducido, en este caso el país A, veis aquí tenéis el tiempo en años y aquí tenéis el logaritmo de la renta, con una relación directa con el stock de capital. Es decir, el país C sería más rico que el país B y el país B sería más rico que el país A. Ser más rico en este caso, tener un nivel de renta más alto, implica tener un nivel de stock de capital más alto. En consecuencia, el país C, que es más rico que el país B y que el país A, tendrá un nivel de stock de capital también más elevado. Y el tener un nivel de stock de capital más elevado determina que su velocidad de convergencia será menor. Sus posibilidades de acumulación de capital serán menores que el país B y que el país A. Y el país A, que tiene un nivel de renta más reducido, y en consecuencia un nivel de stock de capital más reducido, tendrá mayores posibilidades para acumular capital y en consecuencia podrá crecer a una tasa superior que el resto de países, que el país B y que el país C. Ahora bien, a pesar de que el país A vaya a crecer más rápido que el país B y que el país C, los tres tienden al mismo estado estacionario, tienen la misma senda de crecimiento. ¿Veis? Tienen la misma senda de crecimiento, tienen los mismos parámetros y tienen la misma función de producción. En consecuencia, convergen al mismo estado estacionario y lo único que podremos decir es que las más pobres, van a crecer más rápido que las ricas, pero finalmente todas van a llegar al mismo nivel de producción. Todas, ¿veis? Esta es la hipótesis de convergencia absoluta. Problema, que claro, en el mundo todas las economías no tienen la misma función de producción y no tienen los mismos determinantes. Esto es una evidencia. En ese sentido, estos economistas pasaron a definir esta segunda hipótesis, que es la de convergencia condicional. A partir de esta hipótesis de convergencia condicional, que queda definida a partir de la falta total de rigor del concepto de convergencia absoluta, puesto que en el mundo global no se da este proceso de convergencia, bien, estos economistas nos van a decir que, bueno, que su modelo lo único que va a poder predecir es que cada economía va a converger a su propio estado estacionario, porque claro, cada economía va a tener sus propios parámetros y a partir de sus propios parámetros va a converger hacia su estado estacionario, ¿veis? Y va a tener su propia velocidad de convergencia. En consecuencia, nos van a decir si dos economías poseen diferentes estados estacionarios, es decir, si nos encontramos con dos economías que tienen diferentes parámetros exógenos y diferente función de producción, diferentes parámetros exógenos y diferente función de producción, lo único que vamos a poder decir es que cuanto más alejada se encuentre de su estado estacionario, más rápido va a crecer, pero cada economía va a tender a su estado estacionario. ¿Veis? Ese es el concepto de hipótesis de convergencia condicional. Y en consecuencia, solo los países con la misma función de producción y mismos parámetros exógenos convergerán al mismo estado estacionario. Esto abrió la posibilidad teórica, fijaros, de definir lo que se llaman clubs de convergencia, como un club, ¿no? Clubs de convergencia. De modo que estos economistas, viendo que este primer concepto de convergencia absoluta del modelo de Solov-Swan carecía totalmente de rigor, definen esta convergencia condicional, pero no para caer en el error que a partir del cual pues determinamos que como cada economía tiene sus propios parámetros, va a crecer a su propio estado estacionario, es decir, en la economía mundo vamos a tener tantos estados estacionarios como economías existan, para no caer en ese error que determinaría que evidentemente este modelo carece totalmente de capacidad explicativa de la convergencia, fijaros, salieron por la tangente a partir de un concepto que es el de clubs de convergencia. De modo que van a determinar que en la economía mundo hay varios estados estacionarios
y vamos a poder agrupar a los países a partir de una serie de lo que llaman clubs de convergencia, de modo que van a determinar. Vamos a poder, de manera general, decir que una serie de países, por ejemplo, los países de la OCDE, aproximadamente tienen una serie de parámetros que son muy similares. De igual modo, por ejemplo, que los países del África subsahariana van a tener una serie de parámetros exógenos, estos de aquí, que son muy similares. De modo que lo que harán estos economistas será ir agrupando a los países a partir del valor aproximado que tengan estos parámetros de aquí. Y en ese sentido definen clubs de convergencia. En consecuencia, pues imaginaos, tenemos 4 países, el país A, el país B, país C y país D. Y tenemos de nuevo el nivel de renta y aquí tenemos el tiempo en años. En ese sentido, pues, ¿qué nos dicen estos economistas neoclásicos? Pues nos van a determinar, dicen, el país A, el país B, el país C y el país D, todos tienen parámetros distintos. Pero los países A y B tienen parámetros similares y los países C y D tienen parámetros muy similares, pero distintos a los parámetros de los países A y B. ¿Me seguís? Estos dos países A y B tienen no parámetros idénticos, pero muy similares, y los países C y D tienen parámetros muy similares entre ellos, pero distintos a los de los países A y B. De modo que estos economistas van a considerar que estos países, cada uno, va a crecer a un estado estacionario distinto, pero no obstante, mediante clubs de convergencia. De modo que los países A y B, como tienen parámetros exógenos distintos a los países C y D, van a tender a un estado estacionario que es distinto al estado estacionario al que van a tender los países C y D. Y fijaros, esta hipótesis de la convergencia condicional o convergencia relativa es a partir de este modelo neoclásico lo que explica el por qué los países tienen diferentes niveles de crecimiento, diferentes tasas de crecimiento, diferentes sendas de crecimiento general. Y le sirve también para exponer el por qué las economías más desarrolladas, las economías con un nivel de renta más alta, tienden de manera general a crecer más rápido que las economías que tienen un nivel de renta inferior. La explicación es evidente, porque tienen parámetros exógenos distintos y en consecuencia tendrán parámetros exógenos que los beneficiarán en términos de crecimiento económico. A partir de ahí y de esta definición de clubs de convergencia a partir de este concepto de convergencia relativa o convergencia condicional, pues determinan estos economistas las enormes diferencias en términos de renta. Parámetros exógenos distintos, diferentes estados estacionarios y posibilidad de alcanzar niveles de renta superiores.